Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Me espero tantito a ver que se empiecen a meter más personas. ¿Cómo les va? ¿Cómo las trata la cuarentena? Yo sé que siempre digo lo mismo, pero bueno, cada día es diferente, ¿no? Por eso siempre se los pregunto. Eh, pues bueno, estamos siguiendo platicando, bueno, estamos esta semana, perdón, platicando de embarazo. El lunes platicamos de embarazo en tiempos de COVID. Creo que me veo un poco oscura, pero bueno. Hablamos de embarazo en tiempos de COVID. Hoy vamos a hablar de embarazo, no semana a semana como tal, porque no acabaríamos nunca, pero vamos a platicar un poco de las cosas importantes, los estudios de laboratorio que se tienen que hacer, cómo es la primera consulta prenatal, cuántas consultas más o menos prenatales debe de tener la paciente y pues bueno, más o menos ahorita que se tiene que hacer durante el COVID para disminuir como la probabilidad de contagio, ¿no? Eso es lo que iba. Bueno, pues me presento otra vez. Soy la doctora Jimena González Calimayor. Soy médico con especialidad y maestría en nutrición clínica. Doy gracias a Punto Clínico Especialistas, como siempre, por la confianza y el espacio de estar aquí con ustedes y de platicarles y de informarlos lo mejor posible. Acuérdense que yo intento darles lo más nuevo y lo más actualizado, pero siempre tienen que preguntarle a su médico como tal, ¿ok? O sea, por ejemplo, en este caso yo estoy hablando de embarazo, pero yo no soy ginecóloga. El médico facultado, el especialista para hablar con ustedes al 100% de esto más a fondo, es su ginecólogo. Entonces hago hincapié en eso de verdad, que siempre, siempre, siempre háganle caso también a su ginecólogo, ¿ok? Ahora es muy diferente que ustedes lleguen y digan, oiga, es que escuché esto, a que ya ustedes digan, es que la doctora Jimena dijo tal. O sea, yo sé que pueden confiar en mí y eso me encantaría, pero acuérdense que siempre su médico es el facultado para decirles esto, porque él es el especialista, ¿ok? Yo no soy especialista en ginecología, pero les digo lo más importante que encontré yo, creo que es importante para ustedes. Pues bueno, rapidísimo aquí ya nada más en lo que damos tiempo un poco para que más gente se conecte. Eh, bueno, de lo que platicábamos la semana pasada, de que los esposos no están entrando ahorita a los partos, ni a las cesáreas, ni nada, o sea, por medidas preventivas de los hospitales en general, privados, de las clínicas y demás, pues bueno, lo que se puede llegar a hacer es a lo mejor con un teléfono inteligente hacer una videollamada durante el parto, a lo mejor alguien dentro de la sala de labor les puede ayudar con eso. Y bueno, otro tema que quería platicarles es que se escuchó en China, por si alguno lo conoció, la verdad es que no es relevante, pero por si alguno lo llegó a escuchar o alguna, de que hubo 2 casos en China de que en la lactancia materna se encontró COVID. Y la verdad es que no hay ningún estudio otro que diga eso. Entonces, por favor, no se preocupen, no se agobien. Acuérdense que la lactancia materna es como la primera vacuna de sus hijos. La verdad es súper importante. Muy pocas situaciones contraindican la lactancia, como a lo mejor mujeres que estén en tratamiento por infección por el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH. Y hola Clarisa, buenas tardes, gracias por meterte. Y entonces es muy importante, por ejemplo, en este caso, por los antivirales que toma la mamá o que no puede lactar, o por ejemplo, si tienen algún tipo de tumor en la cabeza que se llama prolactinoma y toman un medicamento, creo que se llama cabergolina, si no mal recuerdo. Entonces, en ese tipo de casos y otros más, que ahorita son como los más probablemente comunes, son los que no se puede amamantar, pero fuera de eso, hasta si una mamá tiene COVID, hay cosas que podemos hacer para que la mamá no haya ningún problema y que no vaya a contagiar al bebé. Pero la lactancia materna sigue siendo exclusiva y sigue estando indicada con COVID o sin COVID. Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y después ya con alimentación complementaria. Y la OMS dice que hasta los 2 años. La OMS es la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF también. A ver, algo también importante para mencionarles es que en la maleta del hospital, en muchas clínicas y en muchos hospitales se están pidiendo que lleven tapabocas N95 o KN95, entonces para que lo tomen en cuenta y lleven la que ustedes vayan, o sea, en el momento de llegar que ya traigan la suya y traigan a lo mejor si pueden otras 2 por cualquier cosa.
Y pues intentar que la ropa del bebé esté en bolsitas separadas, todo por separado, que lleve antibacterial y caretas, ¿ok? Todo como por prevenir lo más posible cualquier tipo de riesgo de contagio. Acuérdense que el personal médico también tiene que estar muy, muy bien protegido. O sea, en medida de lo posible que traigan una careta, un buen tapabocas, pues obviamente guantes como tal. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, más si la mamá tiene coronavirus, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir como tal, la semana pasada, bueno, perdón, el lunes les dije que no ha habido como tal ningún reporte de transmisión vertical. ¿A qué me refiero con esto? Que la mamá se lo pase al bebé estando en la panza, ¿ok? En su útero. Entonces, por ese lado no se preocupen. Sería más posible que la mamá con coronavirus se lo pase al momento de amamantar y de estar con su bebé. Pero para eso lo ideal es que usen tapabocas en todo momento cuando vayan a estar con su bebé, que se laven las manos antes de agarrarlo y les digo, el tapabocas siempre, lavarse las manos con agua y jabón es lo ideal, 20 segundos con un correcto lavado de manos o con usar también antibacterial. Ya les dije, lavarse las manos y antibacterial de manera obsesiva, literal es la palabra, muchas veces, y es lo mejor. Estar limpiando las superficies que más se toquen, como las manijas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, sí hagan eso, y también en medida de lo posible, pues estar lo más limpia posible. La ropa, si llegara a tener que salir por alguna situación, que la dejen en la entrada, y los zapatos, y meterse a bañar antes de amamantar. Muy bien. Y bueno, como les digo y se los mencioné la vez pasada, esta es una enfermedad, un virus nuevo, y las cosas y la información puede cambiar prácticamente de la noche a la mañana, de que de repente encuentren algo. Pero lo que yo les digo ahorita es lo que hay hasta el momento. Muy bien. A ver si hay todo bien. Ok, bueno. Hoy, como les decía, vamos a hablar un poquito del embarazo como tal, del primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. El primer trimestre más o menos es de la semana 1 a la semana 12 de gestación, el segundo trimestre de la semana 13 a la 26 y el tercer trimestre de la 26 a la 40. Algo importante que pueden ustedes hacer en casa para a lo mejor evitar ir a tantas consultas prenatales, porque lo que se dice en la Organización Mundial de la Salud y en la Guía de Práctica Clínica de aquí de México y en diferentes organizaciones, es que el control prenatal debe de ser una vez al mes. Ahora, a lo mejor si no es tan necesario, a lo mejor pudiera ir, no sé, 5 veces al menos, que también es una de las cosas que dice la Guía de Práctica Clínica, que al menos 5 consultas. Ahora, algo importante, cuando usted ya empieza a sentir a su bebé por ahí de la semana 21, que es lo que voy a mencionar, de las cosas que voy a mencionar importantes ahorita a continuación, es que cuando ya lo sienta, que en el momento del día en el que usted sabe que se mueve más su bebé, esté a lo mejor 2 horas acostada del lado izquierdo y que cuente los movimientos fetales de su bebé en 2 horas. Y lo que dicen es que lo normal son 10 movimientos fetales en 2 horas, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Solamente se los menciono un poquito, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a empezar ya como tal. Vamos a ver, igual ya llevamos 9 minutos. Bueno, acuérdense que las preguntas al final, con muchísimo gusto se las contesto en medida de lo posible y de mis conocimientos. Y bueno, las consultas prenatales, para que lo tengan en cuenta todas las mujeres embarazadas que nos están viendo, o si no son mujeres embarazadas, por favor escuchen. Sí, exactamente, Linda, tienes toda la razón. Hay muchísimas mujeres que no están protegidas, de verdad, en la calle. Entonces tengan muchísimo cuidado, porque en serio, de verdad sí es algo complicado, y así como les puede dar algo muy leve, les puede no dar leve y poner en riesgo su vida y la de su bebé. Entonces, por favor, tengan cuidado. Y bueno, las consultas prenatales lo que nos ayudan es que nos van a dar una oportunidad al médico y a la mamá a tener un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de cualquier enfermedad que pudiera llegar a pasar. Y esto lo que nos va a ayudar es a disminuir los riesgos de complicaciones del binomio. O sea, del binomio me refiero a la mamá y al hijo, que son como una persona en ese momento, ¿no? Algo súper importante, obviamente todas las cosas de suplementación y de nutrición, etcétera, etcétera, se las voy a mencionar el viernes, pero igual ahorita les voy a decir como las más comunes e importantísimas. Y la número 1 yo creo que sería la suplementación con ácido fólico. Idealmente se pide que sea 3 meses antes de empezar a quererse embarazar. Obviamente si vamos a empezar a intentar embarazarnos el día de hoy,
pues bueno, no sabemos cuándo nos vamos a embarazar, pero si yo sé que a lo mejor el 1 de julio voy a empezar a intentar embarazarme, entonces desde 3 meses antes lo ideal es empezarse a tomar el ácido fólico, no en el momento que ya se intentó. Ahora, si no se tomó, bueno, empezar a tomarlo en ese momento, y si está embarazada y no lo tomó, en ese momento empezar a tomarlo, pero lo ideal es 3 meses antes. Y si hay ¿cómo se dice? Perdón, algún riesgo de defectos del tubo neural, que ahorita les voy a explicar un poquito qué es esto, que es para lo que se toma el ácido fólico, para prevenir estos defectos. Si ya tuvo algún problema, algún hijo previo, o hay alguna historia cercana a usted familiar, entonces se recomienda 6 meses antes, sería lo ideal. Entonces, muy bien. La dosis recomendada mínima para que no haya este tipo de defectos son 400 microgramos al día. La mayoría de las vitaminas que multivitamínicos o el ácido fólico es de 5 miligramos, entonces pueden tomar la mitad y con eso está perfecto. Hay ginecólogos quienes recomiendan que hasta los hombres se tomen el ácido fólico, igual que la mamá. Entonces eso es algo ya 100% pues que depende del médico con el que ustedes vayan. Y bueno, importantísimo mencionar que el uso de multivitamínicos prenatales con ácido fólico está asociado con una disminución de riesgo también de tumores cerebrales pediátricos, o sea, de sus bebés. Entonces no solo es tomar ácido fólico, también hay multivitamínicos prenatales. Les iba a enseñar uno como el Materna, por ejemplo, ese es como el más típico que más se usa. Y pues bueno, de los beneficios que tiene es también, como les digo, el riesgo de tumores cerebrales pediátricos. Y bueno, en cuanto a las visitas del primer trimestre, como les decía, de la semana 1 a la 12, el embarazo y la atención prenatal, ya se los dije, va completamente de la mano. Durante el primer trimestre, la atención prenatal incluye generalmente, bueno, debe de incluir esto más bien, un análisis de sangre, un examen físico, conversaciones en general en cuanto a usted, o sea, de su historia clínica, de su estilo de vida, de sus hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Y bueno, la atención médica prenatal es muy sumamente importante más bien para un embarazo saludable. Entonces no las dejen pasar. Como les digo, hay a lo mejor unas que a lo mejor su ginecólogo, si todo va bien, si usted no tiene ninguna enfermedad crónico-degenerativa o ninguna enfermedad como tal, a lo mejor les dice, no nos tenemos que ver cada mes, pero te veo en 5 semanas o en 6 semanas o alguna cosa así. Pero eso es algo que lo tienen que ver con su médico con el fin de no estarlas exponiendo, ¿no? Ahora, como decía aquí una seguidora, que sí, exactamente, ¿no? O sea, están muy preocupadas muchas mujeres por no salir e ir al doctor para una clínica o a un hospital, pero estar afuera en la calle sin cubrebocas. Entonces, por favor, cuídense. Y si van a salir, que sea al médico, porque ese sí es algo realmente necesario para usted y su bebé. Y bueno, esto es lo que más o menos deben esperar de las primeras citas prenatales. La primera cita, en cuanto creas que estás embarazada, tienes que programarla. Y obviamente tienes que disponer de tiempo, porque la primera visita generalmente se tarda un poco más, porque aparte les van a hacer la historia clínica, que es como conocerlas muy a fondo. En la historia clínica les van a preguntar sus antecedentes ginecobstétricos, o sea, cómo es su ciclo menstrual, cuándo menstruaron, cuánto dura, cada cuánto lo tienen, si han tenido embarazos anteriores, abortos, cesáreas, cuándo fue su último papá Nicolau, etcétera, etcétera. También es muy importante saber sus antecedentes heredofamiliares, o sea, antecedentes que tengan de familiares en primero y segundo grado. O sea, puede ser a lo mejor sus hermanos, sus abuelos, sus papás, por ejemplo. O sea, esos son como los más cercanos. Los más cercanos todavía, o sea, los papás, ¿ok? Serían como lo más importante y relevante. También antecedentes personales patológicos, o sea, usted como mamá, ¿qué enfermedades tiene desde que nació a ahorita? Si no tiene ninguna, perfecto, pero acuérdense que todo lo tienen que decir, porque me ha pasado mucho que les digo, ¿y no es diabética usted o hipertensa o algo? No, doctora, no, para nada. Bueno, así ya cuando vamos a acabar, bueno, pero sí me tomo una pastillita porque la tiroides. Entonces, tengan cuidado, acuérdense que absolutamente todo lo tienen que mencionar a su médico, porque es muy relevante para el desarrollo correcto de su bebé. Crecimiento, tanto ponderal como de tamaño. Entonces, por eso siempre acuérdense de decirle absolutamente todo lo que toman a su médico. Todo, test, lo que sea que tomen, decirlo. Y bueno,
También algo muy importante siempre es, la verdad, ser honestos y decir si hay algún tipo de exposición a ciertas sustancias potencialmente tóxicas, alcohol, tabaco y cualquier otro tipo de tóxico, ¿ok? Como drogas, en general. O si, por ejemplo, si toma algún tipo de medicamento o de suplemento alimenticio, como les digo, todo. El estilo de vida, pues sí, saber si es una persona que tiene actividad física, o si es una persona completamente sedentaria, que se dedica, como en general los hábitos, ¿no? Del día a día. También, por ejemplo, algo importante si ha viajado en los últimos meses, esto con el fin de ver si hay algún tipo de riesgo de enfermedades que sean como características de la zona a la que pudo haber viajado la persona. También algo muy importante y muy delicado es que siempre se debe dar información sobre temas delicados como violencia doméstica, abortos o uso de drogas, que ya se los había mencionado en el pasado o ahorita, porque eso también puede potencialmente poner en riesgo a su bebé o a usted. La fecha probable de parto, que seguramente todas las que me están escuchando, todos que han sido papás o los que no, y si no lo han escuchado se los voy a decir. Generalmente la fecha llega, o sea, para que nazca un bebé y la fecha probable de parto se toma en cuenta desde el último día de sangrado que tuvo la mamá, o sea, el último día de sangrado, no, más bien, no, perdón, me estoy confundiendo, es del último periodo que tuvo la mamá, se cuenta a partir del primer día de sangrado de ese último periodo, perdón, me confundí un poco, y de ahí se cuentan 40 semanas hacia adelante, y esa es la fecha probable de parto. No quiere decir que sean 40 semanas y que ese día específicamente vayan a ser el bebé, pero sí más o menos nos orienta ¿cómo se llama? Perdón. Nos orienta a saber más o menos cuándo van a ser el bebé. Acuérdense que un bebé, para que esté a término, o sea que ya pueda nacer, es de la semana 37 a la semana 42. Entonces la semana 40 se toma como el, no sé, como la media para decir, este es como el momento en el que tiene que nacer. Un embarazo o un bebé pretérmino, perdón, es antes de la semana 37 y posttérmino después de la 42. ¿Ok? Después de la 42 no hay manera humana de que dejen que su hijo siga adentro, ¿ok? O cambien de médico o lo que sea. No hay ninguna indicación para que ningún niño llegue a la semana 42. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Y claro que es importante establecer la fecha probable de parto porque de esta manera nos va a permitir controlar el crecimiento del bebé, el progreso del embarazo, programar pruebas o procedimientos en los momentos que son necesarios. Y ahorita les voy a decir qué tipo de momentos son necesarios de estudios y demás. Y también, por ejemplo, hay mamás que tienen periodos irregulares o que a lo mejor, no sé, por alguna razón, porque puede llegar a pasar, tomaban algún anticonceptivo y a lo mejor tomaron un antibiótico o se les olvidó tomar la pastilla algún día o 2 días, etcétera, etcétera, y bueno, acabó embarazada. Entonces esto también, a lo mejor no hay una fecha probable, va a ser difícil calcular la fecha probable de parto por fecha de última menstruación por estas cuestiones. Entonces podemos calcular la fecha probable de parto y la cantidad de semanas que lleva la mamá, el bebé, por un ultrasonido fetal. También por eso son muy importantes y generalmente siempre se relaciona o se trata de ver que haya como la misma, o sea, como que concuerden la fecha probable de parto y o sea, como la cantidad de semanas que hay por fecha de última menstruación con el ultrasonido. O sea, hay que como correlacionarlos de que sí tengan como prácticamente las mismas semanas por esas dos cuestiones. Ok. Bueno, en la exploración física de la primera consulta y de todas, muy importante que siempre les tienen que revisar la presión arterial. Lo normal es que la tenga la mamá de 110 a 110-70, 120-80, ¿ok? No más de eso. Se va a calcular, bueno, más bien no calcular, se le va a tomar el peso, la talla, se puede calcular el índice de masa corporal para saber si la mamá tiene sobrepeso o obesidad o está en desnutrición. Esto con el fin de llevar también un embarazo saludable. Si la mamá está en desnutrición, pues darle unas indicaciones nutricionales para que estén dentro del índice de masa corporal normal y que no esté desnutrida para un correcto crecimiento del bebé. Y si la mamá tiene sobrepeso u obesidad, esto voy a hablar un poquito más a fondo el viernes, pero si la mamá tiene sobrepeso u obesidad, entonces de esta manera saber y darle una intervención nutricional para que no aumente tanto de peso y que lleve un embarazo saludable y también con el fin de prevenir de cierta forma que pudiera llegar a tener diabetes gestacional.
De examen físico puede haber un examen obviamente de las mamas, un examen pélvico, checar el corazón, los latidos cardíacos, que no haya soplos, que sea rítmico, todo esto, los pulmones, checar la tiroides. Y claro, obviamente también eso es dependiendo de cada médico, pero por ejemplo, si ha pasado mucho tiempo desde su último Papá Nicolau, también podría llegar a ser necesario. Si han pasado, en la guía de práctica clínica de aquí en México dice que si han pasado más de 2 años, que sí está indicado hacerlo, con el fin de descartar cualquier tipo de patología, ¿no? De enfermedad. De exámenes de laboratorio en la primera consulta prenatal, generalmente les van a pedir revisar el tipo de sangre, o sea, grupo IRH, o sea, si es A positivo o negativo o A negativo, etcétera, etcétera, ¿no? El RH, o sea, lo positivo y lo negativo, lo que es que es una proteína encontrada como en la superficie de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, nada más para que sepan qué es. Y porque hay que tener cuidado especial si la mamá es RH negativa, o sea, si es, por ejemplo, A negativa, y el papá es A positivo, porque puede haber ahí una cosa de incompatibilidad de RH con el bebé. Esto va mucho más a fondo, lo menciono, pero esto sí, si tienen duda o si saben que su esposo es diferente RH al de ustedes, o sea, si es positivo usted y negativo al revés, que lo mencionen con su ginecólogo. Y bueno, de biometría hemática, la biometría hemática también se lo van a ver. Esto es con el fin de ver lo más importante dentro de esto. Uno, que no haya infecciones, pero lo más relevante es ver la hemoglobina. Que la hemoglobina es una proteína rica en hierro y que se transporta, va pegada como en los eritrocitos. Y esto lo que hace es que todos los tejidos y todos los órganos tengan oxígeno y que haya un intercambio gaseoso en general correcto, ¿no? Un nivel bajo de hemoglobina o de glóbulos rojos pueden ser como focos rojos de que la mamá a lo mejor está en un estado de anemia. Y la anemia puede ser que te sientas muy cansada y puede afectar también tu embarazo. Entonces por eso es importante realizar estos estudios, no los dejen pasar nunca. Otra cosa muy importante también es revisar la inmunidad que tenga la mamá a ciertas enfermedades infecciosas. Entonces es muy importante siempre guardar su cartilla de vacunación y llevarla, ¿ok? A su primer consulta prenatal. En caso de no tener todas las vacunas o de no saber que las tenga, hay ciertas vacunas que su ginecólogo le va a indicar que se las ponga, como por ejemplo rubiola y varicela. Entonces, bueno, es nada más por mencionarlo. También es importante detectar otro tipo de infecciones y por eso se pide, por ejemplo, el TORCH, que seguramente se los han pedido a varias. Y es por detectar enfermedades también como hepatitis B, sífilis, gonorrea, clamidia, VIH, que acuérdense que el VIH es el virus que causa el SIDA, porque esto puede llegar a ocasionar partos pretérminos, bebés con bajo peso al nacer y preeclampsia. Entonces esto, por eso hay que tenerla a la mamá controlada con el fin de prevenir esto. Un examen general de orina es sumamente importante para detectar si hay bacterias, porque puede llegar a pasar en el embarazo, es muy común que la mamá no tenga síntomas como tal, o a lo mejor está yendo a orinar mucho más, pero no tiene molestias de dolor o ardor. Entonces esto se llama bacteriuria asintomática, y esto también puede tener problemas con el bebé, hasta partos antes de tiempo y demás. Por eso es importante realizarse los exámenes generales de orina y no aguantarse nunca las ganas de ir a orinar. Bueno, más o menos en la semana... ahorita les voy a mencionar otra cosa importante, perdón. Pensé que no lo había preparado, pero sí. Por ahí de la semana 24 a la 28 de gestación, se les van a pedir que se realicen una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ok? Se piden estas semanas porque hay una hormona que aumenta en esas semanas de embarazo, y esta lo que puede hacer es llegar a elevar un poco la glucosa de la mamá. Entonces, si en los estudios, en la química sanguínea que les pidan también al inicio, usted ya a lo mejor ya estaba en los límites, por ejemplo, a lo mejor si lo normal de glucosa es 70-100 y usted tenía 99, es un ejemplo, 98, se estaba como en límites normales, pero los límites altos, puede llegar a suceder si no hizo ejercicio ahorita el viernes les voy a platicar, pero ejercicio me refiero a actividad, una moderada, tranquila, pero la mamá se debe mantener activa. Si come mal, tiene hábitos muy malos, ha subido muchísimo de peso, etcétera, etcétera, pues esto es con el fin de ver si la mamá tiene diabetes gestacional o no, para descartarla. Es muy importante, como les digo también, que siempre les pidan una química sanguínea con el fin de ver la glucosa en sangre, no capilar, en sangre. Por eso es la química sanguínea. Entonces, como les digo,
El examen general de orina, súper importante, se los van a pedir en la primera consulta, luego más o menos en la semana 12 y 16, luego un seguimiento en la semana 18 a 20 puede llegar a ser en caso de encontrar algo, y luego en la semana 32 a 34. Entonces, como les digo, esto es por el punto de disminuir las complicaciones como amenaza de parto pretérmino y enfermedades en los riñones, infecciosas, ¿no? Pielonefritis se llama. Y bueno, súper importante, que es un tema que tocamos la semana antepasada, es el hipotiroidismo, enfermedades relacionadas con la tiroides. Súper importante que desde la primera consulta, si usted se conoce hipotiroidea, siempre lo mencione, y si no se conoce hipotiroidea, por eso también se las van a pedir en la primera consulta. Entonces se recomienda que en mujeres con historia personal de enfermedad tiroidea o presencia de síntomas se haga un perfil tiroideo. Muchas veces en el primer trimestre o un poco más adelante puede llegar a haber un ajuste de la dosis de su levotiroxina que llega a tomar, porque por el aumento de peso o por los cambios en general fisiológicos del embarazo. Entonces es muy importante que se hagan los estudios y que mencione que tiene la enfermedad con el fin de prevenir estas cosas, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, la biometría hemática de lo más importante es porque la causa más común de anemia en el embarazo es por deficiencia de hierro, y de ahí nos podemos dar una idea de cómo está la hemoglobina y saber si el hierro está bajo o no. Obviamente hay otras pruebas como la transferrina, la ferritina y demás que también nos orientan un poquito más, pero a grandes rasgos nos podemos dar cuenta con una biometría hemática. En caso de haber algo más, pues ya pedimos estudios diferentes. Ahora, los ultrasonidos. Los ultrasonidos, en todas las embarazadas, entre la semana 18 y 22, se debe efectuar un ultrasonido para determinar anomalías estructurales. Hay ultrasonidos normales que les puede tomar su ginecólogo ahí mismo en la consulta, pero eso es como para ver a lo mejor el tamaño del útero, la circunferencia abdominal, el perímetro abdominal, el perímetro cefálico, la longitud del fémur. Estas son cosas que miden mucho más fácil los ginecólogos. Y también, por ejemplo, la frecuencia cardíaca fetal y diferentes cosas que puede ver mucho más fácil un ginecólogo. Pero hay estudios que a lo mejor hay ginecólogos facultados para hacerlos, pero hay ultrasonidos estructurales que nos pueden ayudar a detectar si el bebé viene con algún tipo de enfermedad. Las más comunes se llaman trisomía 13, 18 y 21. La trisomía 21 es el síndrome de Down. Entonces, los ultrasonidos estructurales nos ayudan a saber si hay algún tipo de probabilidad de que su bebé tenga algún tipo de estas anomalías estructurales. En ciertas consultas, generalmente al principio no, son más un poco hasta el final, se va a hacer un examen pélvico, ¿ok? Un tacto vaginal. Este es con el fin de detectar si hay algún tipo de condición clínica como anomalías anatómicas o infecciones vaginales, evaluar a lo mejor, no sé, el tamaño de la pelvis, una pelvimetría, y en general conocer el cuello uterino para poder detectar signos de incompetencia cervical, como para ver si bueno, esto puede llegar a estar asociado a abortos espontáneos recurrentes. Entonces por eso puede llegar a ser importante que el médico lo revise. No todos los médicos lo hacen, honestamente. Yo creo que a menos que sea realmente necesario. Esto, si tienen duda, por favor pregúntense a su ginecólogo. Como les mencionaba, las pruebas de detección de anomalías fetales son los ultrasonidos estructurales. También hay pruebas de sangre. No sé si todos los ginecólogos lo hagan, pero muchas veces, como por correlacionar, se hace el ultrasonido estructural para detectar estas anomalías cromosómicas, y aparte se hace un estudio de sangre. Esto es, como les decía, para descartar ciertas anomalías genéticas fetales como el síndrome de Down. Y bueno, en cuanto a los problemas con el estilo de vida, o sea, seguimos en la primera consulta. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Les digo que se tarda mucho la primera consulta, es súper tardada. Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí es como la importancia de la nutrición, o sea, mencionárselas, de las vitaminas prenatales, que la mamá tiene que hacer ejercicio, tener un correcto cuidado dental para prevenir enfermedades más riesgosas, vacunas, si ha tenido viajes, el entorno de trabajo, si usa medicamentos, qué medicamentos pudiera llegar a tomar y cuál de plano no, porque pueden causar problemas a su bebé, que la mamá pues debe dejar de fumar en caso de que fume, de no estar con gente que fume a su alrededor. Y bueno, algunas molestias normales del embarazo puede ser que obviamente al principio puedes notar cambios en tu cuerpo, ¿no? Mucho puede ser que los pechos, las mamas estén un poco más sensibles, hinchadas,
puede haber náusea con o sin vómito. Eso puede llegar a ser normal por una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana, que se eleva muchísimo, se eleva al principio y por eso causa este tipo de molestias. Generalmente por ahí de la semana 12 empieza a bajar un poco los niveles, entonces por eso se puede llegar a sentir un poco mejor. Hay algo que no es normal, que se llama hiperemesis gravídica, cuando la mamá vomita y vomita y vomita y vomita y vomita y vomita y no tiene tolerancia a la vía oral. Eso no es normal y es motivo de ir a urgencias o ir con su médico de manera rápida, ¿ok? Para que no se deshidrate y eso tampoco repercuta su salud y la del bebé. Bueno, como les menciono, otras consultas, bueno, y esto generalmente, como les digo, puede ser cada mes. Ahorita con el coronavirus yo creo que esto probablemente pueda ser, como les digo, cada 6 semanas o cada 7, como lo vea su médico, según sus antecedentes en general, y que usted no tenga ninguna enfermedad y que su embarazo sea un embarazo sano. Para que lo sepan, por ahí de la semana 8ª a la 10ª se puede empezar a escuchar el latido cardíaco por ultrasonido o con un aparato que se llama Doppler. Y bueno, en el segundo trimestre, que como les decía es de la semana 13 a la 26, la información importante que pueden llegar a tener ahí es que se puede descubrir el sexo del bebé, más o menos como por ahí de la semana 16, se empiezan a sentir los movimientos por ahí de la semana 21, 22 más o menos. Y importante mencionar que bueno, el bebé ya tiene sus órganos, nervios y músculos que ya funcionan, ¿ok? Importante nada más porque lo sepan, en la semana 13, se los menciono, no me voy a ir por semanas, pero nada más esto se me hace algo importante para que lo sepan y están informados. En la semana 13 más o menos, el bebé empieza a producir orina y la libera, o sea, hace pipí también en el saco amniótico, ¿ok? O sea, todo su saquito amniótico en el que está adentro, como en la bolsita, y esto genera el líquido amniótico. Entonces el bebé traga este líquido amniótico, obviamente es algo estéril, no quiere decir que sea orina y que esté tomando orina como tal, o sea, en ese momento sí es orina, pero no es, son como diferentes, es como una sustancia diferente. Entonces traga el líquido amniótico y lo libera al saco amniótico al orinar y se produce más líquido amniótico. ¿Okay? Entonces esto es importante y nos habla también de un correcto funcionamiento de los riñones del bebé, que haya una cantidad correcta de líquido. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque esto sí es como muy... En la semana 21, por ejemplo, es muy importante que el bebé empiece a desarrollar el reflejo de succión, ¿ok? Entonces hay veces que hasta en un ultrasonido pueden ver que se está chupando el dedo, entonces esto también es muy importante hasta para poder lactar de manera correcta y alimentar al bebé cuando nazca. Ok. Importantísimo, por ejemplo, en bebés pretérminos, o sea, que nazcan antes de la semana 37 o en la semana 25, que sea un bebé muy prematuro, en la semana 26 hay un desarrollo muy importante de los pulmones. ¿Okay? Empiezan a hacer una sustancia que permite que los pulmones se puedan inflar bien y que cuando se desinflan, o sea, cuando saca el aire, bueno, cuando no saca el aire todavía el bebé, pero me refiero a que no se colapsen, ¿me explico? O sea, que se puedan inflar y que no se colapsen, o sea, que no se peguen. Entonces, esto es muy importante también, que es una de las cosas que si el bebé es pretérmino y ya va a nacer, muchas veces les ponen factor surfactante a las mamás para ayudarles a los bebitos a nivel pulmonar. Bueno, en el tercer trimestre obviamente aquí casi todo ya está listo, pero el punto es aquí crecer y aumentar de peso. Aquí ya abre los ojitos, como les digo, va a aumentar más de peso y ya se está preparando a la mamá para el parto, ¿no? Más que nada. Puede llegar a tener contracciones no dolorosas, que se pone la panza muy dura, que se llaman de Braxton Hicks. Son normales, para que lo sepan, ¿ok? En la semana 28, por ejemplo, el sistema nervioso del bebé ya dirige los movimientos respiratorios rítmicos y controla la temperatura del bebé. Acuérdense que los bebitos cuando nacen como que no regulan muy bien la temperatura y poquito a poquito ya la van regulando, pero bueno, aquí ya el sistema nervioso central ya está trabajando en darle esa como propiedad al bebé. Y ok. Y bueno, obviamente ya por ahí de la semana 37 el bebé ya lo ideal es que esté de cabeza. En caso de no estar de cabeza en la semana 36 o 37, pues ya su médico le podrá hablar de ciertas como situaciones en las que a lo mejor su bebé pudiera llegar a nacer por cesárea. Hay médicos que sí atienden, o médicos o parteras o como ustedes lo tengan, que lo ideal es ir con un ginecólogo, honestamente, es mi opinión personal, que atienden partos que vienen de pompas, ¿ok? De nalgas. Eso es bastante complicado, pero hay médicos que sí lo hacen. Lo ideal es que el bebé esté
hacia abajo, o sea, que la cabeza esté ya a nivel como, no a nivel vaginal, pero hacia abajo. Y bueno, si la mamá llega a la semana 40 y no nace el bebé, no quiere decir que porque la fecha probable de parto sea ese día tiene que nacer. Tienes toda esa semana o la semana 41. Generalmente los médicos no se esperan a más de la semana 41 por prevenir cualquier tipo de situación, ¿ok? Que no haya en muchos lugares lo hacen, en las clínicas a lo mejor privadas, a lo mejor en las públicas no tanto, pero es algo que tienen que saber ustedes, que se tienen que cuidar bastante de sentir a su bebé y todo lo que le estábamos diciendo por prevenir también cualquier tipo de problema, ¿ok? Muy importante ya para acabar, les voy a dar unos signos y síntomas de alarma a las mamás que en caso de presentar cualquiera de estos deben acudir inmediatamente a un hospital, ¿ok? Dolor muy fuerte de cabeza, sumido en los oídos, visión borrosas, así que vean como lucecitas las mamás, náusea y vómito frecuente, de disminución o ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas, lo que les decía, que lo que se dice es que en 2 horas debe de haber 10 movimientos de su bebé. Tienen que estar ustedes tranquilas, acostadas del lado izquierdo y de realmente estar tranquilas y contar los movimientos de su bebé en 2 horas, o sea, con un cronómetro, así cronometrar o poner alarma 2 horas después de que empiecen e ir apuntando los movimientos que van sintiendo. Que se le hinchen mucho los pies, las manos y la cara, pérdida de líquido o sangrado vaginal, súper importante eso, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana de la mamá, también es muy, muy, muy importante, eso no está bien. Que haya fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de la semana 37, porque acuérdense que eso es pretérmino, o sea, todavía no está el bebé en el momento adecuado para nacer, entonces eso también es motivo de ir a urgencias. Un dolor abdominal persistente en el bajo vientre de cualquier intensidad, eso no es normal. Muy bien. Dificultad para respirar, aumento el número de las micciones, o sea, de idas a orinar, molestias al orinar, o cualquier tipo de estas situaciones, por favor, acudan al médico o a su clínica más cercana o al hospital, ¿ok? Por favor. Entonces, bueno, pues yo con esto doy por terminada la plática de hoy. Ya nos tardamos un poquito más de lo normal, entonces voy a ver sus preguntas, ¿ok? Si tienen preguntas, escríbanmelas ahorita. A ver. El ácido fólico para lo que sirve es para prevenir defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son un problema que puede llegar a haber por... ahorita les digo, justo lo tenía acá. Pero es como, no se cierra bien una de las cosas cuando el embrión se está formando, no se cierra bien algo, entonces puede llegar a haber ciertas enfermedades muy importantes y ¿cómo se llama? Perdón. Y que ponen en riesgo la vida del bebé, entonces por eso es muy importante que sí lo tomen. Esperen un segundillo. O sea, generalmente lo que puede llegar a pasar es que puede haber problemas cerebrales, en la columna vertebral, en la médula espinal, etcétera, etcétera. Hay unas cosas que se llaman... no me acuerdo, se me olvidó por completo, qué pena. Pero bueno, luego se los digo el viernes. ¿Ok? Pero para lo que sirve es para prevenir defectos del tubo neural. Como les digo, o sea, es algo como a nivel de la columna vertebral. O sea, puede llegar hasta salirse la médula espinal porque no se cerró bien esto del tubo neural. Entonces es el tipo de cosas que llega a prevenir. Eli González, hola, saludos. Qué bueno que te metiste. Me da muchísimo gusto. A ver, si quiero cuidar a mi hija que va a tener bebé, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Hablar con pediatra o con quién? ¿Pero en qué sentido? Cuidar a su bebé que va a tener... ok, ya entendí la pregunta. Lo ideal es que si no viven en el mismo lugar, o sea, no viven juntas, es que tú como mamá te cuides lo mejor posible, o sea, que no salgas prácticamente nada, que estés aislada por completo. Y pues si tienes que ir a ayudarla, que en todo momento, o sea, que llegues, te digo, a la casa de tu hija, que lo ideal sería que te quedaras ahí el tiempo que vayas a estar ayudándole y que 15 días antes no hayas salido para nada de tu casa, eso sería lo ideal, ¿eh?
llegar y te digo, dejar los zapatos en la entrada, la ropa echarla a lavar y meterte a bañar tú y todo momento usar tapabocas y estarte lavando las manos de manera constante, 20 segundos al menos con agua y jabón. Doctora, ¿podría recalcar la importancia de vacunarse en el embarazo? Completamente. Lo ideal, por ejemplo, de la influenza, por ejemplo, en el caso de la influenza hay muchas mamás que me dicen, ay, no, es que qué miedo vacunarme porque me puedo sentir mal o ya me vacuné una vez y me dio una reacción horrible. Es súper importante que se vacunen de influenza. Lo mejor, no hay nada documentado de que tenga algún efecto adverso la vacuna contra influenza y contra el bebé o contra usted. Entonces, lo ideal generalmente es que se vacunen después de la semana 12. De varicela también, si usted, para empezar, luego aquí hay brotes de sarampión, de varicela, de 1000 cosas. Entonces, una varicela congénita, o sea, que su bebé nazca con varicela, realmente es algo preocupante. Entonces, si no tiene la cartilla de vacunación completa y su ginecólogo le dice que se tiene que vacunar, por favor hágalo y no lo deje pasar y sí vacúnese. A ver, perdón, es que hay veces que por alguna razón no se ve toda. Ahí está. Hay ciertas vacunas que son virus vivos atenuados, que no, algunas que no las recomiendan, hay unas que sí. En lo personal no les puedo decir exactamente cuáles sí y cuáles no, pero eso pregúntelo por favor a su ginecólogo y les digo, siempre es muy importante que lleven su cartilla de vacunación para que ellos sepan qué vacunas no tienen y qué vacunas sí tienen y de las que no tienen cuáles sí se deben de poner. Influenza 100% se la pueden poner, tétanos también, rubiola también. En punto clínico, súper importante, súper importante. Tienen ginecólogas y ginecólogos que los pueden atender en clínicas también, que con las que tienen convenio. Y nada más para que sepan, la química sanguínea 35 elementos, que ahí vienen muchísimas cosas para como glucosa, seguramente, no sé si punto clínico nos pueda decir, si su química sanguínea 35 elementos viene TSH y T4 libre. A lo mejor sí nos pueden decir, pero generalmente sí. Bueno, pero entonces la química sanguínea, la biometría hemática y el examen general de orina en punto clínico especialistas cuesta 599. Entonces la verdad es que está súper bien, está el ginecólogo ahí también. Entonces, como les digo, van ahí, se toman los estudios, van con el ginecólogo, o sea, todo en el mismo lugar, no tienen que ir al laboratorio y luego ir al ginecólogo. Entonces por eso la verdad es que está súper bien. La química sanguínea 27 elementos y biometría hemática más examen general de orina cuesta 499. El ultrasonido estructural cuesta 2000, que es el que les digo que nos ayuda a saber si hay algún defecto en el bebé para saber si tiene alguna anomalía congénita como trisomías 21, que es la de síndrome de Down, que es la más común, o alguna otra, la 13 o la 18. La ecografía o ultrasonido en primer, segundo y tercer trimestre cuesta 430. Ese es el ultrasonido normal. El estructural cuesta 2000. Hay ultrasonido 4D para ver un poquito mejor la cara de su bebé, que cuesta 800 pesos. Digo, se los menciono para que lo sepan y lo tomen en cuenta. Si el feto presenta alguna anomalía estructural, ¿qué hacen ustedes? Pues mira, el punto es saber y orientar a los papás, más bien darle la información y que sepan los papás y estén preparados en saber que su bebé tiene una anomalía congénita. Se hacen más estudios. Yo en lo personal, yo más bien mandaría, o sea, yo no veo eso, lo ve como les menciono el ginecólogo, pero es mucho por orientar a la mamá y por saber ciertas patologías que puede llegar a tener el bebé al momento de nacer. O sea, yo no pensé que usted hablara de eso. Mi forma de ver las cosas es que si una persona tiene una trisomía 21, o sea, su bebé tiene una trisomía 21 que es síndrome de Down, pues el punto es decirle a la mamá y saber, a lo mejor hacer estudios más importantes, a lo mejor del corazón, porque hay ciertas cosas de comunicaciones, creo que es comunicación intraauricular en los bebés con síndrome de Down. Entonces, saber que a lo mejor si nace el bebé, pues hay que revisar eso, patologías cardíacas generalmente, pero pues bueno, vamos a ver. ¿Podría hacer un resumen? Ay, ¿me ven o no me ven? Ay, por un momento me fui, perdón.
Podría ser un resumen de fechas de estudios y motivos por los que no puede dejar pasar. Ok, los que no pueden dejar pasar son los primeros. La primera consulta prenatal, biometría hemática, química sanguínea, prueba de funcionamiento tiroideo. Aunque no sea hipotiroidea ni nada, lo ideal siempre es descartarlo. Que digo, igual, como les digo, en muchas químicas sanguíneas de 35 elementos o de 27 vienen ahí TSH y T4, entonces con eso ya lo descartaron. Un examen general de orina al principio tampoco se tiene que hacer. También VIH, hepatitis B, tuberculosis, todas estas, que es con un examen que se llama TORCH. Entonces con esos no se pueden dejar pasar. Luego, la curva de tolerancia oral a la glucosa en la semana 24 a la 28 se tiene que hacer, por favor. Si nos pueden decir cuánto cuesta, sería excelente y ahorita lo menciono. Curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? Examen general de orina, como les decía, generalmente es en el primero, segundo y tercer trimestre antes de que la mamá vaya en la última. O sea, el tercer trimestre más o menos es en la semana 34. Eso es como por prevenir, como les digo, partos pretérminos o infecciones en los riñones. Y como les digo, la prueba de funcionamiento tiroideo generalmente es al inicio y a lo mejor en el segundo y en el tercer trimestre. Y también depende si la mamá tiene síntomas o no, si la mamá es hipotiroidea. Entonces por eso hay que hacerlos, para ver si hay que hacer un tipo de ajuste en la dosis. Y los ultrasonidos tampoco se pueden dejar pasar, les digo, al menos 3 cada trimestre. Y el estructural, lo ideal es sí hacerlo. Y pues yo creo que ya. Bueno, les recuerdo ahorita nada más importante, otra vez para mencionarles, que acuérdense, la mamá debe de ahorita que hay coronavirus, todo el COVID, etcétera, etcétera, que no deben de dejar de ir a sus consultas. Si usted va a la consulta y a lo mejor su ginecóloga le dice, o ginecólogo les dice, no vengas a lo mejor en un mes, ven en 6 semanas, eso es algo que tienen que ver usted con su ginecólogo, ¿ok? O ginecóloga. Es súper importante. Tienen que saber que tienen que salir. Lo ideal es que no salgan, que no vayan a trabajar. Eso es algo que ya lo dijo la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, que las mujeres embarazadas y mayores de 60 años o personas con enfermedades crónico-degenerativas no deben de salir. Pero por si cualquier situación tiene que salir, por ejemplo, como al ginecólogo, que use un tapabocas, lo ideal es un N95 o KN95 y una careta, y no estarse tocando la cara por ningún motivo, llevar un antibacterial y estárselo poniendo de verdad a cada rato. Y en el momento de llegar a casa, les digo, quitarse la ropa en la entrada, meterla a lavar, no tocarse la cara en ningún momento, ni tocar ninguna superficie de la casa, y meterse a bañar, ¿ok? En cuanto a la lactancia materna, acuérdense, sí se puede dar lactancia materna, está súper, súper indicada, no está contraindicada en ningún lugar ahorita la lactancia materna, ¿ok? Acuérdense, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y hasta los 2 años es lo ideal. La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud nos dicen que la mamá puede amamantar aún teniendo coronavirus, no hay ninguna contraindicación hasta el momento, pero que la mamá debe de usar tapabocas y antes de agarrar al bebé en cualquier momento lavarse las manos y estar lo más limpia posible y no estar en contacto con personas que salgan mucho o que salgan en general. Eso es como por prevenir que la pudieran llegar a contagiar. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Pero sí se puede 100% dar lactancia materna aunque la mamá tenga coronavirus. Sí, claro que sí. Los signos de alarma se los voy a volver a decir, que son las cosas por las que tendrían que ir a su clínica o a urgencias. Dolor fuerte de cabeza, zumbido en los oídos, visión borrosa con que ven como puntitos o lucecitas, náusea y vómito frecuente, no es normal. Puede llegar a ser normal al principio del embarazo, yo me refiero un poquito más adelante. Lo que no es normal es que todo el tiempo, o sea, que no tengan tolerancia a la vía oral, o sea, que coman a cualquier cosa y vomiten, y que no puedan tomar ni agua, eso no es normal tampoco. Eso es para que vayan a urgencias. Que disminuyan los movimientos fetales en 2 horas, acuérdense, se ponen del lado izquierdo, ponen reloj 2 horas y cuentan cuántos movimientos fetales hubo. Lo normal es que haya 10, ¿ok? Apúntenlo.
y háganlo. Igual de todas maneras en Punto Clínico hicieron una infografía muy buena, varias infografías de embarazo y de todo esto que les estoy diciendo. Entonces para que si no pudieron apuntar los puntos importantes o si no se acuerdan o lo que sea, lo pueden checar en la página. Perdón, que la mamá esté muy pálida, porque esto nos puede hablar de que a lo mejor pudiera llegar a estar anémica, que esté muy cansada, sumamente cansada, o sea que de verdad no pueda ni pararse nada, hinchazón de pies, manos o cara, pérdida de líquido o sangrado vaginal, eso no es normal, puede haber una infección o puede llegar a estar habiendo algún tipo de situación que necesita una intervención urgente por un ginecólogo para ver qué se puede hacer. Aumento de peso de la mamá mayor a 2 kilos por semana, fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos antes de la semana 37. Si ya tiene 37 semanas o más, pues ya está en trabajo de parto, lo más probable, ¿no? Un dolor abdominal persistente en bajo vientre nunca es normal, de la intensidad que sea, tómenlo en cuenta. Dificultad para respirar, aumento el número de las micciones, o sea, de ir a orinar muchas veces, o molestias a orinar como ardor. Entonces esto no es normal, ¿ok? Cualquiera de estos son signos de alarma de que tengan que ir con su médico en ese momento si es posible, o a urgencias si no es posible ir a su clínica. Ok, aquí nos dicen que la glucosa, pruebas de funcionamiento hepático, perfil de lípidos y pruebas de funcionamiento tiroideo están por aparte en 499 pesos. Ok, gracias. Ok. Mira, generalmente los embarazos estructurales depende mucho del ginecólogo, pero por ejemplo hay ginecólogos que piden 4, hay ginecólogos que piden 3, hay unos que piden 2 y hay unos que piden 1. El primero es el estructural para diagnosticar anomalías estructurales. Generalmente, si no mal recuerdo, es en la semana 12, más o menos. Si me pueden corregir de Punto Clínico Especialistas, espero su corrección. Pero según yo, es por ahí de la semana 11, 12 del embarazo. Bueno, ya no veo más preguntas. Espero les haya gustado la plática. Súper importante la plática del viernes. Por favor, métanse todas las embarazadas o mamás de embarazadas o esposos o quien sea que tenga una persona embarazada o que se planee embarazar. Súper importante las recomendaciones nutricionales. Cuánto más o menos de peso tiene que subir la paciente, etcétera, etcétera. Gracias a Punto Clínico Especialistas por la confianza. Les recuerdo que sigue habiendo consultas ahí. Las ginecólogas siguen, en este caso de esta plática, siguen trabajando. Se están reservando las consultas para las pacientes que no tengan coronavirus o síntomas de coronavirus. Obviamente, claramente, supongo que si es una paciente con coronavirus y está embarazada y es paciente de ahí, se tomarán las medidas preventivas para que pudiera llegar a acudir. No sé cómo funcionan esos casos. Pero si no es algo importante o no es algo relevante, hay teleconsultas, algo que deben de tomar en cuenta. Y algo que les dije la semana pasada, coronavirus o no coronavirus. Bueno, aquí me están mencionando que el ultrasonido estructural de la semana 18 a la 24. Les digo, depende. O sea, yo conozco a médicos que les digo que la mandan antes porque hacen 1, 2 o 3. Entonces depende mucho, pero bueno. En Punto Clínico Especialistas, las ginecólogas lo piden generalmente la semana 18 a la 24 para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que no, por favor, si tienen alguna enfermedad y están embarazadas, con muchísima más razón no pueden perderse sus consultas. No salgan para nada, pero para sus consultas sí, lo más protegidas posibles, por favor. ¿Ok? Pero no, eso sí es algo que les hago hincapié, no lo pueden dejar pasar y no pueden dejar de hacerse sus estudios. Yo lo que les digo es que lo ideal es que vayan al mismo lugar en donde está su ginecólogo, que ahí les puedan hacer las pruebas. Por eso yo hago hincapié en que Punto Clínico Especialista está excelente, porque les hacen ahí la prueba y ahí está su ginecólogo. Entonces, cualquier cosa, pues yo creo que se ponen en contacto con ustedes y no tienen que regresar con el resultado o alguna cosa así. Entonces, bueno, pues les recuerdo que hay muchas actividades padrísimas en Punto Clínico Especialistas y son gratis. Hay manualidades para niñas y niños, clases de fútbol, para clases de maquillaje, clases de peinado, ¿qué les iba a decir? Perdón. De entrenamiento funcional. Y me están diciendo aquí que en Punto Clínico Especialista las ginecólogas mandan el segundo ultrasonido estructural en la semana 33 a 34. Digo, eso cambia de ginecólogo a ginecólogo, pero bueno, el primero de la semana 18 a la 24 por las ginecólogas de la clínica y el segundo en la semana 33 a 34, ¿ok?
Acuérdense que tiene un costo de 2,000 pesos. Y bueno, me despido, nos vemos el viernes. Conéctense, de verdad va a estar muy interesante y son recomendaciones muy importantes y benéficas para usted y para su bebé. Que estén muy bien, buenas noches.